Hay temporadas en la vida en que uno ya no tiene fuerzas para explicar lo que siente. No es que no ama a Dios, no es que perdió la fe, no es que dejó de creer en los milagros. Es solo que el alma se cansó de sangrar en silencio. Y en esas temporadas cuando nadie ve lo que te pasa por dentro, cuando por fuera sonreís pero por dentro estás hecho pedazos, aparece una pregunta que no siempre nos animamos a decir en voz alta: Señor, ¿qué estás haciendo conmigo? Porque una cosa es atravesar una crisis cuando uno siente a Dios cerca, y otra muy distinta es atravesarla cuando el cielo parece callado. Una cosa es llorar cuando todavía sentís el abrazo del Señor. Y otra muy distinta es llorar cuando te arrodillás, querés orar, abrís la boca y lo único que sale. Ahí es donde muchos piensan que el silencio de Dios significa abandono. Ahí es donde el enemigo aprovecha para susurrarte mentiras. Se cansó de vos, ya no te escucha, ya no te quiere, ya no hay nada que hacer. Pero hoy vengo a decirte algo que tal vez te sacuda el corazón. El silencio de Dios no siempre es distancia, muchas veces es cirugía, no siempre es ausencia, a veces es restauración. No siempre es castigo, a menudo es trabajo santo, invisible, profundo, delicado. Hay cosas que Dios no hace cuando todo hace ruido. Hay heridas que Él no sana cuando vos seguís corriendo. Hay restauraciones que solo ocurren cuando por fin te detenés. La Escritura dice en Salmo 46:10, está quietos y conocé que yo soy Dios. Y ese versículo no nace en un picnic espiritual, no aparece en un contexto de comodidad. Aparece en medio de naciones que braman, de montes que tiemblan, de tierra removida, de caos, de guerra, de amenaza. Y Dios irrumpe en medio de ese estruendo con una orden que parece ilógica: quédate quieto. No dijo apresúrate más, no dijo demuestra más, no dijo controla todo, dijo quieto. Porque hay batallas que no se ganan corriendo más rápido, sino rindiendo el corazón delante del Dios que nunca perdió una guerra. Escúchame bien. El silencio no siempre es vacío. A veces el silencio es un taller, a veces es un quirófano, a veces es el lugar donde Dios saca lo que te estaba matando y pone lo que te va a sostener mañana. Nosotros queremos un Dios que responda al instante porque somos hijos de una generación microondas. Queremos orar hoy y entender hoy. Queremos llorar hoy y sanar hoy. Queremos sembrar hoy y cosechar hoy. Pero el Señor no trabaja con ansiedad humana. Él trabaja con eternidad. Él no improvisa procesos. Él no remienda corazones, los restaura de verdad. Y cuando hablo de corazón no hablo solo del músculo emocional que se rompe por una decepción amorosa, hablo del centro de tu ser. Hablo del lugar desde donde amás, decidís, soñás, confiás, servís, peleás y resistís. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si el enemigo logra herir ese centro, puede no destruir tu apariencia, pero empieza a contaminar tus aguas. Por eso hay gente que sigue yendo a la iglesia, sigue cantando, sigue sirviendo, pero ya no ama igual, ya no cree igual, ya no abraza igual, ya no ora igual. Algo se endureció, algo se quebró, algo dejó de fluir. Y ahí entra Dios. No siempre con un trueno, no siempre con un fuego, no siempre con una explosión de gloria como las que nosotros fantaseamos. A veces entra con un silencio santo como en 1 Reyes 19. Elías venía de un triunfo tremendo en el Carmelo. Había visto caer fuego del cielo, había desafiado profetas falsos, había sido instrumento de una victoria pública. Y sin embargo en el capítulo siguiente lo encontramos debajo de un enebro diciendo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. ¡Qué misterio! Un hombre puede ganar una batalla pública y aún así perder una pelea privada. Puede predicar con poder y después llorar solo. Puede ser usado por Dios y a la vez sentirse agotado. Puede ver milagros y luego desear esconderse del mundo. No sé a quién le hablo hoy, pero quizá vos sos ese Elías moderno. Tal vez hace un tiempo era fuerte, encendido, valiente, hasta contagioso en la fe, y hoy estás cansado. No malo, no incrédulo, no perdido, cansado. Hay una diferencia. Y Dios no se escandaliza de tu cansancio. Dios no mira tu agotamiento y dice: qué decepción. No, Él se acerca como se acercó a Elías. Primero lo alimenta, primero le permite dormir, primero lo fortalece, porque antes de corregirte, el Señor muchas veces te cuida. Antes de exigirte, te sostiene.
Antes de hablarte de destino, atiende tu herida. Y luego sí, en Horeb sucede algo glorioso. Vino un viento grande y poderoso, pero Jehová no estaba en el viento. Luego un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Luego un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y después del fuego, un silbo apacible y delicado. En otras palabras, Dios le mostró a Elías que no siempre se mueve en lo ruidoso, no siempre está en lo espectacular, no siempre usa lo estruendoso para restaurar a sus hijos. A veces usa un susurro, a veces usa una quietud, a veces usa una pausa donde nadie aplaude, donde nadie te ve, donde no hay micrófono, donde no hay plataforma, pero sí hay presencia. Qué tremendo eso, porque nosotros muchas veces asociamos la presencia de Dios con intensidad visible. Si lloramos mucho, entonces Dios estaba. Si gritamos mucho, entonces Dios estaba. Si se sintió electrizante, entonces Dios estaba. Pero Dios también está en el silencio. Y a veces está más presente en el silencio que en el espectáculo. Porque lo ruidoso puede impresionarte, pero el susurro te obliga a acercarte. Y Dios no está interesado solo en impactarte, quiere intimidad. No quiere solo que lo admires, quiere que lo conozcas. Lamentaciones 3 es uno de los capítulos más desgarradores de la Biblia. Allí hay dolor, oscuridad, abatimiento, aflicción, amargura. No es un capítulo escrito desde una playa del Caribe espiritual. Es un capítulo escrito desde las ruinas del alma. Y en medio de esa ruina, el profeta dice algo que parece una contradicción divina. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová y que se siente solo y calle. Lamentaciones 3, 26, 28. ¿Cómo que bueno? ¿Cómo que callar? ¿Cómo que sentarse solo? Porque Dios sabe algo que nosotros olvidamos. Hay respuestas que no bajan mientras el corazón sigue haciendo berrinche. Hay revelaciones que no llegan mientras seguimos discutiendo con el cielo. Hay temporadas en que hablar menos y confiar más es una demostración superior de fe. No estoy diciendo que reprimas el dolor, no estoy diciendo que seas de piedra, no te estoy predicando resignación fría. El mismo libro muestra lágrimas, quejas, preguntas. El mismo Jesús lloró, el mismo David derramó el alma. Lo que digo es otra cosa. Llega un momento santo en que ya dijiste todo lo que podías decir, ya lloraste todo lo que podías llorar, ya preguntaste todo lo que podías preguntar, y entonces Dios te sienta en la sala de espera de su presencia para enseñarte a descansar en Él, aunque todavía no entendés nada. Y ahí es donde muchos fracasan, porque confundimos silencio con inactividad divina, como si Dios, porque no habla como queremos, hubiera dejado de trabajar, como si porque no hubo respuesta inmediata el plan se hubiera detenido. Pero Salmo 121 dice que el que guarda a Israel no se adormecerá ni dormirá. El silencio de Dios no es sueño, el silencio de Dios no es negligencia, el silencio de Dios no es olvido. El silencio de Dios es muchas veces la manera en que Él evita que pongas tu confianza en la emoción del momento en vez de ponerla en su carácter. Salmo 62 lo dice de una manera bellísima: en Dios solamente está callada mi alma. Alma mía, en Dios solamente reposa. Nota eso. No dice mi alma está callada porque todo se resolvió. No dice mi alma reposa porque ya no tengo enemigos. No. El contexto del Salmo todavía tiene presión, oposición, mentira, amenaza. Pero David descubrió un santuario interior. Descubrió que no siempre cambia primero la circunstancia. A veces cambia primero el lugar donde el alma descansa. Y esa es la restauración más profunda. Porque cualquiera puede tener paz cuando todo va bien, pero cuando Dios te enseña a callar por dentro mientras la tormenta sigue afuera, te está volviendo indestructible. Hay corazones que no necesitan una explicación, necesitan un abrazo de eternidad. Hay dolores que no se sanan con una respuesta teológica, sino con la presencia fiel de Dios entrando hasta el cuarto más oscuro del alma. Salmo 147, 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No dice que ignora tus heridas. No dice que se molesta con ellas. No dice que te apura. Dice que venda. Y vendar no es un acto de exhibición, es un acto íntimo. Se hace cerca, se hace con cuidado, se hace con paciencia, se hace tocando donde dolió. Yo no sé qué te quebró. Tal vez fue una traición, tal vez un diagnóstico, tal vez un hijo lejos, tal vez un divorcio que te dejó respirando con la mitad del alma, tal vez un fracaso ministerial, tal vez la muerte de alguien que no estabas listo para perder. Tal vez fue más cruel. No fue una gran tragedia,
sino pequeñas heridas acumuladas que te fueron apagando de a poco. La indiferencia, la comparación, el cansancio, el rechazo, la culpa, la presión de ser fuerte todo el tiempo. Y un día te encontraste funcionando pero roto. Y es ahí donde el Espíritu Santo te dice hoy, no me asusta tu quebranto, tráemelo. Porque el problema no es estar herido, el problema es endurecerte para no sentir. El problema es volverte especialista en esconder lo que te pasa. El problema es hacer de cuenta que no duele. Y Dios no puede sanar lo que vos seguís maquillando, no puede vendar lo que no le mostrás, no puede restaurar plenamente el corazón que sigue defendiendo su propia ruina. Hay gente que cuando sufre grita más, y hay gente que cuando sufre se apaga, se calla, pero no en fe, se calla en amargura. Se encierra, pero no para buscar a Dios, se encierra para no volver a confiar. Ese silencio mata, pero hay otro silencio. El santo, el rendido, el del alma que dice, Señor, no entiendo, pero me quedo. No tengo fuerzas, pero me quedo. No veo la salida, pero me quedo. No sé qué estás haciendo, pero no me voy a mover de tu presencia. Ese silencio no mata. Ese silencio sana. Ese silencio no es incredulidad. Ese silencio es una forma madura de adoración. Isaías 30:15 lo dice con precisión de bisturí. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Nota eso. No dijo en desesperación, no dijo en hiperactividad, no dijo en control absoluto. Dijo descanso, reposo, quietud, confianza. Y luego agrega algo tristísimo, y no quisisteis. Ahí está nuestro problema. Queremos milagros, pero no quietud. Queremos salvación, pero no reposo. Queremos fortaleza, pero no confianza. Queremos que Dios haga su parte mientras nosotros seguimos abrazados a la ansiedad. Pero la ansiedad no ayuda al Señor. La ansiedad no acelera el cielo, la ansiedad no mejora el plan. Solo te roba la paz de caminar con el que sí sabe lo que está haciendo. Y te lo digo con amor, vos no sos el Mesías de tu familia. Vos no sos el Salvador de tus hijos. Vos no sos el que sostiene el universo con la punta de los dedos. Hay un Dios en el trono y no sos vos. Qué alivio eso. Qué descanso. Qué gloria cuando el alma por fin se saca la capa de superhéroe y dice, Señor, ocupa tu lugar. Yo ya no puedo con esto. A veces Dios restaura tu corazón quitándote la necesidad de entenderlo todo. Porque muchas de nuestras heridas no solo vienen de lo que vivimos, sino de nuestra obsesión por explicarlo todo. ¿Por qué pasó? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Qué hice mal? ¿Qué significa? ¿Cuándo termina? Y no digo que esas preguntas sean pecado, son humanas. Pero llega un momento en que el Padre te dice, no te voy a responder todo ahora. Primero te voy a sostener. Porque si te diera información sin transformación, la respuesta te inflaría la mente, pero no te sanaría el corazón. Mirá a Job, uno de los libros más profundos y dolorosos de la Biblia. Job pierde bienes, salud, hijos, estabilidad, prestigio, y encima lo rodean teólogos de utilería que en vez de acompañarlo quieren explicarlo. Siempre hay un amigo así. Vos venís sangrando y él viene con 3 puntos, 2 versículos fuera de contexto y una explicación barata del infierno, pero Dios no se mueve así. Al final del libro, cuando el Señor habla, no le explica todos los detalles del detrás de escena, no le muestra el acta completa del mundo espiritual, le muestra su grandeza, como si dijera, Job, no necesitas saberlo todo, necesitas volver a verme a mí. Y cuando Job vuelve a ver a Dios, algo se ordena dentro de él. Porque la restauración del corazón comienza cuando la presencia de Dios vuelve a ocupar el centro. No cuando todo se arregla afuera, sino cuando Él vuelve a ser el centro adentro. Ahí se rompe la idolatría del dolor. Ahí el sufrimiento deja de ser el Señor de tu vida. Ahí la herida deja de dictar tu identidad. Ahí dejas de decir soy lo que me hicieron y empezás a decir soy lo que Dios sigue formando en mí. Y te voy a decir algo fuerte. A veces el corazón no se rompe por el golpe más grande, sino por la acumulación de silencios mal interpretados. Un padre que no estuvo, una madre que no supo abrazar, un pastor que no cuidó, una iglesia que rechazó, una oración que no fue respondida como esperabas, una promesa que parecía para otro y empezás a construir una teología del abandono, empezás a creer que Dios es como la gente que te falló, distante, inconsistente, duro, selectivo. Y desde ahí ya no lo buscás como padre, sino como sospechoso. Pero hoy el Espíritu Santo quiere romper esa mentira. Dios no es el reflejo de quienes te hirieron. Dios no es el eco de tus decepciones. Dios no es una proyección de tu trauma.
Él sigue siendo bueno, sigue siendo Padre, sigue siendo cercano, sigue siendo tierno con el cansado y fuerte con el oprimido. Y si hoy te calla, no es para aplastarte, es para que empieces a oír lo que el ruido de tu herida no te dejaba escuchar. Hay algo sagrado en sentarse delante del Señor sin agenda, sin exigirle nada, sin llegar con la lista del supermercado celestial, sin decirle cómo tiene que resolverlo, solo estar, solo respirar en su presencia, solo dejar que su mirada haga lo que tus palabras ya no pueden hacer. Porque hay momentos en que la oración más madura no es la más larga ni la más elocuente. A veces es apenas, Señor, acá estoy, y el cielo entero entiende ese idioma. Romanos 8 dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso significa que aun cuando vos no podés traducir tu dolor, el Espíritu lo interpreta perfectamente. Cuando tu alma está tan rota que ni puede orar bonito, el Espíritu no se ofende. No dice, volvé cuando te expreses mejor. No, toma tus lágrimas, tus silencios, tus suspiros, tu cansancio y los presenta delante del Padre. ¡Qué consuelo! ¡Qué descanso saber que tu restauración no depende de tu elocuencia, sino de su gracia! Y mientras guardás silencio delante de Él, Dios empieza a hacer varias cosas. Primero te desacelera, porque un corazón herido suele correr mucho. Corre para no pensar, corre para no sentir, corre para no enfrentar, corre para no llorar. Corre hacia el trabajo, hacia el ministerio, hacia el entretenimiento, hacia las redes, hacia la gente, hacia cualquier cosa que haga ruido con tal de no quedarse solo con su propio dolor. Pero Dios, porque te ama, a veces te detiene y se siente incómodo. Claro que sí. Porque en la quietud aparecen fantasmas, preguntas, recuerdos, pero también ahí aparece la voz de Dios. Segundo, Dios empieza a desintoxicar tu interior, porque el dolor mal procesado genera toxinas espirituales, resentimiento, incredulidad, cinismo, dureza, desconfianza. Empezás a mirar todo desde la herida, a interpretar todo desde el miedo, a reaccionar antes de discernir. Y en la presencia callada de Dios el Señor comienza a sacar eso, no de golpe, no con violencia, como un médico paciente, como un padre sabio, como el alfarero que presiona donde hace falta para que la vasija no explote en el horno. Tercero, Dios restaura tu capacidad de oír, porque el corazón herido oye mal, todo lo interpreta como rechazo, todo lo procesa como amenaza, todo consejo suena ataque, toda demora suena castigo, toda corrección suena desamor. Pero cuando permaneces en silencio delante del Señor, Él reajusta tus oídos. Volvés a discernir, volvés a reconocer su voz, volvés a distinguir entre la acusación del enemigo y la convicción del Espíritu. Volvés a escuchar promesas donde antes solo oías condena. Cuarto, Dios vuelve a darte identidad. Elías decía, solo yo he quedado. Estaba agotado y deformado por la percepción del miedo. Pero Dios le recordó que no estaba solo, que había remanente, que todavía había propósito, que aún quedaba camino, unción y relevo. Cuando el corazón duele, la identidad se achica. Te sentís solo, inútil, olvidado, descartado, pero el Señor te recuerda quién sos, no en función de tu crisis, sino en función de su llamado. Tal vez hoy vos te definís por lo que perdiste, soy la abandonada, soy el endeudado, soy el que fracasó, soy la que no pudo, soy el hijo rebelde, soy el que cayó. Pero Dios no te llama así, Él no te bautiza con tu herida, Él no te nombra según tu temporada oscura, Él te llama por redención, por destino, por gracia. Y en el silencio de su presencia empieza a arrancar las etiquetas que la vida te pegó. Y te digo algo más, el silencio también desenmascara ídolos. Porque mientras todo va bien, uno cree que confía en Dios, pero cuando llega la quietud obligada, descubrís en qué estabas apoyado de verdad. En la aprobación de la gente, en el ritmo del ministerio, en el control financiero, en una relación, en el resultado visible, en la productividad, en sentirte útil. Y Dios, que te ama demasiado como para dejarte vivir atado a esas muletas, a veces permite una pausa para que entiendas que si Él no es tu porción, todo lo demás tarde o temprano te deja con hambre. Lamentaciones 3 lo dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Esa frase no salió de una fiesta, salió de las ruinas. Y quizás esa es la fe más pura.
Cuando en medio del quebranto puedes decir, no tengo respuestas, no tengo fuerzas, no tengo certezas humanas, pero todavía te tengo a ti, Señor. Y si te tengo a ti, todavía hay esperanza. Alguien necesita oír esto. No estás perdiendo tiempo mientras guardas silencio delante de Dios. No estás retrocediendo, no estás desperdiciando vida. El cielo no está pausado, Dios no está distraído. Él está restaurando cosas que si no sana ahora, mañana te sabotearán la promesa. Porque un corazón no restaurado puede arruinar hasta la bendición que más pidió. ¿De qué sirve que Dios te dé una relación nueva si seguís sangrando por la vieja? ¿De qué sirve que te abra una puerta ministerial si todavía ministrás desde la herida? ¿De qué sirve que te prospere afuera si por dentro seguís quebrado? Dios no quiere solo darte cosas, quiere darte un corazón sano para sostenerlas. Por eso a veces primero sana el pozo y después envía el agua. Primero fortalece el cimiento y después levanta el edificio. Primero restaura el corazón y después libera la próxima temporada. Quizá hoy no necesitas un sermón que te acelere. Tal vez necesitas uno que te permita respirar. Tal vez no necesitas que te digan, hace más. Tal vez necesitas oír al cielo decirte, quédate conmigo. No corras, no fuerces, no te desesperes. Yo sigo siendo Dios en el ruido y en el silencio. Sigo siendo bueno cuando entendés y cuando no entendés. Sigo siendo padre cuando cantás fuerte y cuando apenas podés susurrar mi nombre. Y quiero hablarle ahora a ese corazón que siente vergüenza por estar cansado. Al que dice, debería estar mejor a esta altura. Al que se compara con otros. Al que se condena por no reaccionar más rápido. Al que se siente menos espiritual porque ya no llora bonito, ya no canta igual, ya no ora como antes. Escúchame, Dios no te ama por tu rendimiento espiritual, te ama porque sos suyo. Y el Padre no abandona a sus hijos cuando están heridos, los carga más cerca. Jesús dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. No dijo los voy a avergonzar, no dijo los voy a evaluar, dijo descansar. Ese es el corazón del Evangelio. Un Cristo que recibe cansados. Un Cristo que no apaga el pábilo que humea, un Cristo que no quiebra la caña cascada, un Cristo que sabe tratar con el alma que ya no puede más. Y si alguien entiende el quebranto es Él. Él lloró, Él gimió, Él fue traicionado, Él fue herido, Él fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Por eso puede tocar exactamente donde duele y no hacerte más daño. Así que hoy, si no tenés grandes palabras, trae tu silencio. Si no tenés una oración hermosa, trae tu cansancio. Si no tenés un himno, trae tu suspiro. Si no tenés fuerzas para correr, entonces sentate delante de su presencia y deja que el Señor haga lo que sabe hacer. Él sana, Él venda, Él acalla el alma, Él habla en susurro, Él restaura en lo secreto. Él devuelve ternura donde había endurecimiento. Él devuelve fe donde había niebla. Él devuelve sensibilidad donde había costra. Él devuelve paz donde había estruendo. Y te profetizo con amor pastoral. Esta temporada de silencio no será tu tumba, será tu taller. No será tu final, será tu restauración. No será prueba de abandono. Será evidencia de un Dios trabajando tan profundo que no quiso hacerlo en la superficialidad del ruido. Vas a salir de esta pausa con un corazón más tierno, una fe más madura, una paz más seria y una intimidad con Dios que jamás hubieras conocido si todo seguía saliendo como vos querías. Un día vas a mirar hacia atrás y vas a entender que mientras llorabas Él vendaba, mientras esperabas Él ordenaba, mientras callabas Él hablaba lo más profundo, mientras creías que no pasaba nada, el cielo estaba reconstruyendo tu interior piedra por piedra. Y vas a descubrir algo glorioso. No solo sobreviviste, fuiste restaurado. Así que hoy, en vez de pelear con el silencio, rendilo. En vez de huir de la quietud, abrazala. En vez de interpretar la demora como rechazo, léela como cuidado. Tu Padre no llega tarde. Tu Padre no se olvidó. Tu Padre no perdió tu dirección. Él sabe dónde estás. Él sabe cuánto dolió. Él sabe lo que te hicieron, Él sabe lo que perdiste, Él sabe lo que no pudiste explicar. Y aún así sigue sentado en el trono, sigue sosteniéndote, sigue escribiendo historia con tus cenizas. Y ahora quiero terminar orando contigo. Señor amado, hoy te entregamos el corazón cansado, herido, confundido y en silencio.
Te entregamos lo que no supimos explicar, lo que nos rompió por dentro, lo que todavía duele cuando nadie nos ve. Sana a los quebrantados de corazón. Venda heridas viejas y recientes. Acalla el alma agitada. Danos descanso, reposo, quietud y confianza. Háblanos en el susurro santo de tu presencia. Restaura lo que el dolor endureció. Devuélvenos la ternura, la fe, la paz y la esperanza. Y aunque hoy no entendamos todo, declaramos que tú sigues siendo Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y si esta palabra tocó tu corazón, compartila con alguien que hoy necesite volver a respirar en la presencia de Dios. Suscríbete, acompáñanos y seguí extendiendo esta palabra para que otros también descubran que aún en el silencio Dios sigue restaurando corazones.